el libro de Josué, capítulo 1. Me gustaría que pudiéramos meditar algunas cosas respecto a la vida o de quien vamos a estar viendo en este capítulo. Y dice así el libro de Josué, capítulo 1, versículo del 1 al 9. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo el lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Oremos. Padre, te agradecemos por el tiempo, Señor, que vamos a tener ahora. Y vamos a estar meditando un poco acerca de este texto. Señor, habla nuestras vidas, Señor, por medio de tu palabra. Padre, ayúdanos en nuestra fe, Padre, para que podamos realmente ver qué cosas, Señor, aquí debemos aprender en este día. Señor, qué cosas debemos dejar a un lado, Señor, porque todavía vivimos en esta naturaleza caída. Pero, Padre, las cosas que debemos aprender aquí, ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, que podamos aplicarlas, Señor, y ser diligentes, Señor, en poner eso en práctica. Gracias te damos por todo y te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de empezar directamente a lo que es el texto, quisiera que nosotros pensáramos un poquito respecto a este texto. Un texto bastante antiguo que para nuestra generación, la manera en que se describen muchos eventos contenidos aquí van a resultar ofensivos. Es un libro que habla de absolutos. Y para nuestra generación, un absoluto, y si lo llevo a un absoluto moral, es ofensivo. Usted va donde una persona, está hablando con cualquiera, decirle la verdad, le dice: me has ofendido. El punto con esto, al que quiero llegar, es el siguiente. Esto no solamente lo encontramos en el mundo, sino que se ha permeado dentro de la iglesia. Y muchos cristianos, entre comillas, empiezan a buscar dentro de la Biblia y de una manera empiezan a cortar los textos o a darle una reinterpretación porque son ofensivos. Y eso es peligroso. Y es peligroso porque ya se permeó la mentalidad del mundo dentro de la iglesia. Y nosotros tenemos delante de nosotros la santa e infalible palabra de Dios. Y por algo está escrito de dicha manera. Josué no es un libro que se escapa de esta realidad. ¿Sabe por qué? ¿Qué cosas se pueden ver en el libro de Josué? Podemos ver que hay sangre. Podemos ver que Dios le dice a Josué: destrúyelos y no dejes nada, mátalos a todos.
Eso va en contra de los valores que nosotros tenemos hoy día. ¿Cómo es posible que Dios mande a matar a todo un pueblo? Pero hay un porqué en la historia. Se nos habla de una mujer prostituta. Y eso ofende a los cristianos. ¡Ay! ¿Eso qué es? Pero debido a estos factores y por causa de la ignorancia que todavía existe en nuestras vidas, por desconocimiento de la palabra de Dios, es pertinente que nosotros veamos en el contexto qué es lo que Dios le ha dicho a Josué. Y eso se verá más adelante si lo lee el libro con detenimiento. Todo lo que es esa matanza de aquellos infieles y de rescatar a una prostituta. Porque este libro nos habla de la historia de la redención de nuestro Dios. Y este primer capítulo de Josué lo que hace es una especie de transición, o nos narra la transición de lo que es la muerte de Moisés hacia el nuevo líder de la nación, Josué, y lo que va a ser la conquista de la tierra prometida. Muchos conocen quién es Josué, ¿cierto? Pero si esto fuera una clase y por lo general con los niños, ¿quién es Josué? Ellos responderían, Josué es uno de los 2 espías. Josué es uno con su amiguito Caleb que le creyeron a Dios, ¿cierto? Y eso responderían los niños. Y es cierto. Pero hay mucho más de Josué que simplemente ser uno de los espías. ¿Quién es él? Él, si usted ve, puede buscar brevemente conmigo, en el libro de Éxodo, capítulo 17, se nos dice que fue Josué aquel que escogió los varones, dice, para entrar en guerra contra Amalek. Y esto es algo que no se puede ver de esa manera, porque no está escrito, pero sí se puede deducir que Josué nació en Egipto. Es decir, él nació siendo esclavo. Y él vio todos los prodigios que Moisés había hecho por medio de la mano poderosa de Dios. ¿Sabe usted también que el nombre de Josué originalmente no es Josué, sino Oseas? Pero Moisés le dijo, no te vas a llamar Josué, no te vas a llamar Oseas, te vas a llamar ahora Josué, porque significa Jehová es salvación, o Jehová salva. Pero no hay más detalles de su vida. Eso es prácticamente todo lo que tenemos de él. Sin embargo, se puede llegar a pensar, no es que Josué es un hombre que, bueno, porque estaba con el amiguismo ahí con Moisés y lo ayudó, entonces él le pasó eso y bueno, va a quedar de sucesor. No es así. Josué era un hombre capacitado. Él no fue escogido al azar. Acompáñeme a Deuteronomio, capítulo 34, versículo 9. Y dice lo siguiente: Josué, hijo de Nun, fue lleno de espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Dios. Es decir, Josué no es un cualquiera. Dice que él había recibido espíritu de parte de Dios, a través de Moisés, para que él mismo fuera el que dirigiera. Y eso también está en otro texto en Deuteronomio. Él tenía un trabajo de suma importancia. Y si usted ve el recuento en la historia de Josué, en el libro de Éxodo, capítulo 24 y también capítulo 33, se nos dice que Josué era el asistente de Moisés. Él estaba siempre allí de facilitarle las cosas al viejo Moisés. Un servidor, un ministro. Es decir,
uno que estaba a su disposición para lo que fuera necesario del viejo Moisés. Pudiéramos ponerlo de una manera, Moisés como el rey, Josué como el súbdito. Y él nada más hacía lo que Moisés le pedía. De manera que entonces, vemos que aquí dice, y vemos también la transición entre Deuteronomios y Josué, Dios no le permitió a Moisés entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Dios le dio un mandato a Moisés, le dijo, háblale a la piedra, un pueblo rebelde, y Moisés, ¿qué hizo? Le pegó a la piedra y les habló con mucho enojo al pueblo. Dios le dijo, por cuanto me desobedeciste, no vas a entrar a la tierra prometida. La vas a ver. Pero el que se va a encargar es Josué. Cuando Moisés muere, es posible que todo esto en el pueblo estuviera. Y ahora, ¿quién va a llevarnos a entrar a la tierra prometida? Dios no improvisa. Todo el plan de Dios está determinado desde el principio. Pero aquí vemos que nosotros como seres humanos desconocemos los detalles. Y Dios había designado a Josué, quien era el que iba a llevarlos a la tierra prometida. Él tenía la tarea de hacerlo. Este llamado se le confirma a Josué, que ya Dios le había mencionado eso en Deuteronomio a Moisés, pero se le confirma aquí en el capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate. Josué, levántate. Dice, Jehová, el Dios de Israel, es quien le está dando ahora las instrucciones a Josué. Levántate y ve después del Jordán. Ve a la tierra prometida. Dice, ve como el líder del pueblo. Porque vas a ser tú quien va a repartir la tierra. Y hay un tema interesante en los textos que tenemos aquí. Y es que hay una repetición de la promesa que se les dio a ellos acerca de la tierra prometida. Dios habla con Josué y le dice, estas son las instrucciones que tú debes seguir. Él le dice, Josué, dice, debe prepararse él y el pueblo para cruzar el Jordán. Pero cuando vemos esto, dice, Dios está confirmando que les va a dar la tierra que ellos van a pisar. Pero esto, que Dios le dice, ustedes van a tener la tierra que sus pies van a tocar. Pero eso no sucedió en ese momento. Eso viene del plan ya determinado de parte de Dios. Y si vemos también, dice, como lo había o como le había dicho a Moisés, o como le había dicho a mi siervo Moisés. La pregunta es, ¿qué Dios le había dicho a Moisés? Habría que retroceder en la cronología. Cuando Dios está allí en la zarza ardiente en Éxodo capítulo 3, Moisés está por ahí y dice, le llamó, Moisés se acercó porque la zarza no se apagaba y le dijo, acércate. Dice, quítate los calzados porque es tierra santa. Y dice, tú vas a ir y vas a liberar a mi pueblo. Y dice, y yo he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. Y los voy a llevar a una tierra buena y ancha donde fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del eteo, del fereceo y del jebuseo. Repetí algo. Pero esa promesa no empezó tampoco con Moisés. Empezó allá atrás en el libro de Génesis, cuando Dios habló con Abraham y le dijo que le iba a dar una tierra a él y a sus hijos. Y Abraham no tenía ni siquiera ni la tierra ni los hijos. Y es interesante que eso se le repitió a Jacob. No, se le dijo a Isaac también, pero después se le dijo a Jacob. Jacob tiene sus 12 hijos y José
quien era el segundo después de Faraón, por decirlo de una manera, el primer ministro de Egipto, dice que ya en su lecho de muerte, él dice, saquen mis huesos y llévenme a la tierra prometida. Porque él estaba confiando de que Dios los iba a sacar. Ya sabían, porque a Abraham se le había dicho que 400 años iban a estar de esclavos. Y Josué sabía, mis huesos estarán aquí 400 años, pero saldremos. Todos nosotros saldremos. Pero iba a llegar su momento. Y eso es una muestra de que los propósitos y las promesas de Dios se cumplen cuando Él lo ha determinado. Después de que ellos estuvieron esos 400 años allí, habían sido esclavizados, salieron por medio de la mano poderosa de Dios a través de Moisés. Moisés los lleva por el desierto, Moisés muere, ¿y ahora qué? Josué es confirmado. Josué es el líder. Ahora entonces vemos que Josué como líder tiene que hacer algo de suma importancia y es confiar en Dios. Confía en mí, le dice el Señor. Dios no solamente le ha recordado las promesas, dice, como le dije a mi siervo Moisés, le dice también, debes confiar en mí. Y una de las ideas que podemos ver que aquí resalta y dice, de la manera en que yo estuve con Moisés, voy a estar contigo. Pregunto, ¿cómo estuvo Dios con Moisés? Por medio de las 10 plagas, se pudo ver la mano poderosa de Dios, cómo Él azotó y destruyó Egipto. Josué vio todo eso. La guerra contra los amalecitas, ¿qué es lo que hacía Josué? Josué era uno de los que le agarraba las manos a Moisés. Y él vio el poder de Dios, vio el mar abrirse, vio la columna de nube y fuego durante el día y la noche. Eso es lo que Dios le decía. Así como estuve con Moisés, yo estaré contigo. Estas son las mismas palabras que Dios me dijo. Josué entonces tenía que confiar de la misma manera en que Moisés había confiado. Y se le reitera a Josué, dice, yo voy a estar contigo, no te olvides de que fui yo quien los libré. Y eso es algo que Josué tenía que tener presente y que de una manera es muy práctico para nosotros, mi querido hermano. Muchas cosas que atravesamos cada día, nosotros desviamos nuestra mirada del camino del Señor. Pero es aquí donde como a Josué se le dijo, así como estuve con mi siervo Moisés. Nosotros leemos esos textos y ¿qué decimos? ¡Wow! ¡Qué poderoso el Señor! Pero cuando nos encontramos en momentos difíciles, se nos olvidan esos textos. Por eso es necesario recordar estas cosas y refrescarlo. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, Josué, y estaré con vosotros, como dijo Jesús, estaré con vosotros hasta el fin. 4 veces a Josué se le dice, esfuérzate y sé valiente. Dice, el trabajo que tenía por delante, a pesar de que Dios iba a estar con él, iba a ser difícil e iba a ser desafiante. Dios ya le había dicho, tú tienes la tierra. Dios le dijo, ya la tierra es de ustedes, ¿cierto? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, Señor, ya tú nos las diste, entonces manda a tus ángeles para que los destruya. ¿No? Conquístala, mátalos a todos. Era un pueblo pagano. Aquí vemos que él tenía que esforzarse por tomar la tierra prometida.
Y eso, de una manera u otra, es muy práctico también para nosotros. Somos cristianos, ¿cierto? Y ustedes me han escuchado mencionar, estamos esperando la ciudadanía celestial, estamos esperando la tierra prometida con mayúscula, es cierto. Pero en ese interín, en ese medio en el cual nosotros estamos ahorita, tenemos que sobreponernos al pecado, a la lucha con nuestra carne, a la oposición que recibimos de parte del mundo. El Señor está con nosotros, pero dice, esfuérzate y sé valiente. Ya el pecado está derrotado, tus enemigos están derrotados, pero esfuérzate y sé valiente. Eso es lo que le dice Dios a Josué. Esto fue dicho. Dice, tú tienes la seguridad, Josué. No solamente en la promesa que se hizo a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. Tu tarea ahora es que así como ellos creyeron, ahora tú creas. Vas a conquistar. La tierra es tuya. Conquista. Saca tu espada y ve a la guerra. Hay otro punto importante acá, y es no olvidarse del pacto. A Josué se le reiteró, se le repitió, de que debe ser valiente y esforzado 4 veces. Y este texto se usa por lo general cuando uno está en prueba y dice, esfuérzate, mi querido hermano, sé valiente, así como Josué, conquista toda tu tierra, a tus enemigos. Y está bien. Pero se le añade aquí, cumple todo lo dicho por Moisés. ¿Qué es todo? La ley de Moisés respecto a los 10 mandamientos, a la totalidad de lo que es la ley. Y si nosotros pudiéramos resumir lo que es el fundamento o el centro o el corazón de lo que es la ley, podemos ver Deuteronomio capítulo 6 versículos del 1 al 9, más del 4 al 6. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, o con todo tu ser. Aquí entonces lo que vemos es que dice, no te olvides del pacto. En Deuteronomio dice, eso debes repetirlo a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es algo que tiene que ser transmitido. Al Dios decirle a Josué, no te olvides de lo que yo le dije a Moisés, no te olvides de amarme con todo tu corazón a pesar de lo que va a estar pasando. Tienes que conquistar, pero a pesar de que yo te he entregado la tierra y van a haber muertos, tú tienes que confiar en mí. Tienes que amarme a mí por encima de todas las cosas. Por eso hay un texto aquí mismo en Josué donde él dice, yo no sé a quiénes ustedes van a servir. Decídanse, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Él estaba claro en eso. Una de las cosas que tenían que hacer, primeramente, volviendo a la parte de Deuteronomios, y ahora en transición a Josué, lo primero que ellos debían hacer, y lo puede ver creo que es versículo 1 de capítulo 6, es, apenas entren a la tierra, pongan la ley por obra. Es decir, lo primerito que tenían que hacer después de cruzar el Jordán era poner la ley por obra, es decir, vivirla, amar al Señor. Cuando lo contrastamos con lo que Dios le dice a Josué, a Moisés, dice, cuando tomen la tierra prometida, no vivan con ellos, no convivan con ellos, no se mezclen con ellos, no se casen con ellos. Porque no vaya a ser que tu corazón se incline a los ídolos. La ley de Dios era para ser cumplida. Obviamente, ningún ser humano
puede vivirla perfectamente y eso nos lleva hacia Cristo. Pero ellos tenían que confiar en Dios, tenían que creer, tenían que confiar en este Joshua, Josué, Yeshua, que en la transliteración es Jesús. Un juego en el nombre, que el verdadero Josué, Jesús, es quien a nosotros nos introduce en la tierra prometida. Josué tenía que poner la ley por obra cuando llegara a la tierra prometida, ¿cierto? Cristo vino para llevarnos a la tierra celestial o a la ciudadanía celestial. ¿Y qué debemos hacer? Ahora podemos tener la ley por obra por medio del Espíritu Santo. La ley está escrita en nuestros corazones. Dice, voy a poner mi ley en vuestros corazones y mi espíritu. Voy a darles un espíritu nuevo. Porque todo esto que vemos aquí en el libro de Josué es historia y es verídico. Pero nos apuntan a algo importante. Y es a lo que es nuestra salvación en Cristo Jesús, a lo que es hacia la tierra prometida. No sé si usted pudo ver el paralelo en cuanto a Josué y en cuanto a Jesús, el que es asignado para llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida. Y esa es la función de Josué. Dice versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está, todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo va a salir bien cuando nosotros caminemos rectamente con el Señor. ¿Por qué se le dice a Josué que todo va a salir bien? Nosotros tenemos un concepto de que todo es bueno cuando es agradable a lo que nos gusta a nosotros. Estoy bien, no tengo dificultades, tengo un buen salario, estoy cómodo en mi casa, no hay tráfico de 2 horas, todo está bien. Pero cuando vemos aquí, ese todo, debemos verlo a la luz de las Escrituras. Y lo que realmente ese todo, bien, quiere decir a la luz de la palabra de Dios. Cuando Romanos capítulo 8, versículo 28 nos dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. El todo involucra tanto lo bueno como lo que nosotros vemos como malo. Pérdidas de familiares, enfermedades, persecuciones. Todas las cosas ayudan a bien. Ese bien o ese bueno. Realmente nosotros vemos esas cosas mal, pero Dios dice, aquí está tu prueba. Aquí lo que vemos, Deuteronomio, Josué capítulo 1, versículo 8, dice, todo te va a salir bien. Si tú caminas conmigo, en medio de la adversidad, en medio de la guerra en la que vas a estar, yo voy a seguir contigo. Tus compañeros van a quedar allí, es posible, pero yo estaré contigo. ¿Cuál es ese bien aquí? Que ellos van a conquistar la tierra prometida. Que ellos van a tener la tierra donde fluye leche y miel. Dice, yo voy a prosperar tus caminos. Si te mantienes caminando en mi palabra, en lo que yo te he determinado. Y en nuestro contexto dice, lo que yo le dije a mi siervo Moisés, debes hacerlo. Y termina y le dice, te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Voy a ir cerrando con esto.
Josué sabía que Dios nunca abandonó a Moisés. Dios siempre estuvo allí, tanto desde el momento de la zarza, desde el momento en que entraba delante de Faraón, en medio de la guerra con los amalecitas, cuando estuvo también en el monte, allá arriba y le dieron los 10 mandamientos. Dios nunca desamparó a Moisés. Y Josué sabe eso. Pero ¿saben? Josué es un tipo, es una figura de nuestro Señor Jesucristo. El pueblo va a entrar a la tierra prometida y él debe transmitirle tanto la ley como la confianza en Dios y decirle, el Señor jamás nos abandona. Y nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 28 dice, y yo estaré con vosotros hasta el fin. Y él dice también, yo me tengo que ir a mi Padre, pero voy a dejarles un consolador, voy a dejarles un ayudador, el Espíritu Santo, quien les va a recordar todas mis palabras y estará con ustedes. Mi querido hermano, Dios estuvo con Moisés, Dios estuvo con Josué y Dios está con nosotros todos los días. Y aquí lo vemos claramente que dice, Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Usted puede leer con mucho cuidado, con calma en su casa el libro de Josué y todo lo que sucede. No va a ser fácil, pero algo él podía estar seguro. Él jamás iba a estar solo, porque su Dios, el Dios de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, le prometió que lo iba a acompañar. Y él ya tenía toda la evidencia, había visto todo el cumplimiento de las promesas. Y él ahora podía estar seguro. Y ahora nosotros que tenemos una cronología más larga, podemos ver todo lo que pasó con Abraham, Isaac, Jacob, Josué, con los reyes, vemos a David, vemos todo el Nuevo Testamento y podemos estar confiados en medio del momento que nos encontramos ahora. Jehová nuestro Dios no nos abandona. Y como dice, estaré contigo donde quiera que vayas. Vamos a orar para concluir. Padre, te agradecemos por el tiempo que tú nos has dado, Señor, y poder meditar un poco acerca de tu siervo, Señor Josué, para quien tú le encargaste una tarea muy difícil, Señor, de introducir a tu pueblo en la tierra que tú les habías dado a ellos. Para que también de esa manera nosotros podamos ver, así como Josué confió en ti, Señor, estaba confortado y seguro de que tú estabas con él en medio de toda la guerra y de la conquista. De igual manera, Padre, tú estás con nosotros en medio de nuestras luchas diarias, Señor, no solamente por medio de la tentación, sino con las pruebas y las persecuciones que recibimos a diario. Padre, ayúdanos a tener presente y, como dice aquí también, esforzarnos y ser valientes, Señor, y caminar recto, Señor, para que nuestros caminos sean prosperados, pero no por buscar algo económico o monetario, sino porque nuestros caminos sean prosperados, Señor, para nuestra vida espiritual. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos presentes, Señor, y gracias te damos por el tiempo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.